Bienvenidos, esto es Chili TV. Día de Muertos, una gran tradición mexicana de celebración a la memoria que ha trascendido a través del tiempo. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado, envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta, con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. Los registros de celebraciones en las etnias mexicanas, maya, purépecha y totonaca, dictan: el festival del que surge esta fecha se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexica, y duraba un mes. Las festividades eran precedidas por la diosa Mictecacihuatl, la dama de la muerte, y rendía tributo a los parientes fallecidos. Al inframundo lo llamaban Mictlán, y Mitlantecutli era el señor de la muerte. Los aztecas conocían al Xoloscuintle, que según la tradición ayudaba en el Mictlán a hallar el camino a su destino final. Para los mexicas, el Mictlán era el lugar de los muertos, donde los fallecidos atravesaban durante 4 años un proceso para dejar el cuerpo y las emociones a su paso. Había 9 niveles, que eran obstáculos que las personas debían superar. En el primero, había un río que las personas cruzaban con ayuda de un xoloscuintle, un perro sin pelo emblemático de México. Después, se metían a cuevas, escalaban montañas de obsidiana, resistían fríos vientos, perdían la fuerza de gravedad, recibían flechazos, entre otras acciones. El último nivel representaba el paso de 9 ríos, y era como encontrarse con todas las emociones en un proceso de purificación. El destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De estas épocas viene la relación que el mexicano tiene con la muerte. El ritual del Día de los Muertos permite acercarnos sin miedo al destino final, reencontrar a los seres queridos. A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acerca a ella. Nos reímos para ocultar el temor. El Día de los Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde lo filosófico hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos, traídos por los españoles, y la conmemoración del Día de los Muertos que los indígenas realizaban desde tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración de Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que estos se dividen en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, a los muertos chiquitos o a niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares, a quienes van a dedicar la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas prehispánicas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno a las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. En México, las tradiciones de esta celebración incluye visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios,
y preparar altares con alimentos, veladoras, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar cerca de los suyos. El Día de los Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o del estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas alumbran las tumbas decoradas con flores. Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se dividen en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos y o adultos, mientras que el segundo, o sucesivos, son para todos los demás. Durante estas festividades pueden asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad son Janitzio y Pátzcuaro en Michoacán, Xochimilco en la Ciudad de México y Coetzalan en Puebla, por citar algunos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros cumple una función social considerable, al afirmar el papel del individuo entre la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México. El Día de los Muertos es considerado una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura mexicana. La celebración busca mantener vigentes las diversas tradiciones ancestrales de México, así como ser una ventana para mostrar al mundo la vasta cultura de nuestro país, a través de costumbres prehispánicas y distintas expresiones artísticas contemporáneas. Se preserva una tradición tan mexicana. Como cada año en las diferentes regiones de México, las comunidades celebran el regreso temporal de sus familiares y seres queridos difuntos. El carácter pluricultural y pluriétnico del país han dado lugar a expresiones populares diversas, transmitidas de generación en generación y a las que con el paso del tiempo se han añadido diferentes significados y evocaciones de acuerdo con el pueblo indígena, comunidad o grupo que las lleva a cabo. En México, la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país tienen el mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a los seres queridos que vuelven del más allá. A nivel social, los mexicanos la expresan de una manera divertida mediante pequeñas rimas llamadas calaveritas, en donde en tono burlón hablan de varios personajes y de su muerte. Son un claro ejemplo de respeto, alegría y tradición de esta celebración, y un fuerte distintivo de nuestra cultura. La celebración de Día de Muertos es una de las tradiciones más esperadas del año en todo México. Cada año podemos encontrar diferentes zonas en la capital adornadas con flores, colores y distintos sabores. La noche del 1 al 2, la ofrenda alcanza su máximo esplendor. En la ofrenda se tiene la participación de todos los miembros de la familia. Será un lugar de veneración, se reza y en algunas zonas del país se pasa la noche en los panteones. Es el Día de los Fieles Difuntos. Al terminar la celebración, se degustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda, que también fue tomada en esencia por los difuntos de la familia. Pero ¿desde qué día se pone la ofrenda de Día de Muertos? Cada región del país tiene sus variantes. Se puede poner desde el día 28 de octubre. Pero por tradición, toman en cuenta lo siguiente. Si el altar es para una persona que murió asesinada, la fecha de celebración es el 28 de octubre. Para las personas que murieron ahogadas, 29 de octubre. A las ánimas solas y olvidadas que no tienen familiares que los recuerden, condenados y huérfanos, 30 de octubre. Niños que murieron sin llegar a ser bautizados. En este caso, la ofrenda se coloca el día 31 de octubre. 1 de noviembre. Se dedica para recordar a todos los santos y además a todas las personas que murieron durante la infancia. Finalmente, el 2 de noviembre los altares conmemoran la vida y recuerdo de los muertos que dejaron este mundo cuando eran adultos. El 3 de noviembre es cuando se quita la ofrenda y es cuando las ánimas se despiden para regresar el año siguiente.
pero en ocasiones, y de acuerdo al municipio o población, se puede quitar el día 4 de noviembre. Esto aunado a que en algunas regiones varía. Por ejemplo, en Puebla y Veracruz, los días 29 y 30 de octubre se celebra a los fallecidos nuevos, de no más de un año, considerando además a los que murieron el mes anterior a la celebración, no reciben ofrenda. ¿Qué debe de llevar un altar de muertos? Un altar de muertos está conformado por una gran variedad de objetos, algunos tradicionales y otros personales para los difuntos. Entre los elementos necesarios están veladoras blancas, símbolo de amor, luz, fe y esperanza que guía las almas al altar, y el número depende de las ánimas que se quiera recibir. Agua natural, ya que entre otros significados, refleja la pureza del alma. En la ofrenda se representa con un vaso lleno de agua, que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. El pan de muerto es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. La flor de cempasúchil, que representa la tierra, es símbolo del resplandor del sol, que se consideraba el origen de todo. Sirve de guía a las almas para indicarles el rumbo por el cual llegan al que fuera su hogar. Cada flor representa una vida, y en el caso del difunto significa que aún conserva un lugar dentro del todo, y que no ha sido olvidado por sus amigos y familiares. Incienso y copal. Se utiliza para limpiar las malas vibras y los malos espíritus antes de que lleguen los seres queridos, y para los indígenas era un elemento de oración. La cruz de ceniza sirve para que el alma llegue hasta el altar y pueda expiar sus culpas pendientes. Si el ánima se encuentra en el purgatorio, la cruz puede ayudarlo a salir. La sal significa la pureza y alegría. Sirve para que el alma del difunto no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. Las calaveras de dulce representan los cráneos. Las medianas recuerdan que la muerte siempre está presente y comúnmente lleva el nombre del fallecido. Las pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande hace honores al Padre Eterno, Dios. El papel picado representa el aire, además de dar este toque festivo a la celebración. El petate sirve para que los muertos tengan un lugar donde descansar. En algunos lugares se les suele poner una figura de un xolescuintle, a manera de representación prehispánica, y es un juguete para los niños que llegan al altar y estén felices de llegar al banquete. En algunos lugares se añade un espejo, se esconde el retrato de la persona y se pone el espejo enfrente del retrato, para dar a entender que el ser querido se le puede ver, pero ya no existe. Y además se colocan objetos personales, comida que disfrutaban en vida, algún licor o cigarros, y fotografías de los difuntos o incluso algún juguete o dulce, si se trata de un niño. En las celebraciones del Día de Muertos, los mexicanos hacen desfiles con sus calaveras, catrinas, coloridos alebrijes, que son criaturas conformadas por elementos fisonómicos de animales diferentes, y flores de cempasúchil. Ya forma parte inseparable de la identidad mexicana, como los tacos, el tequila, el picante, el mariachi y la Virgen de Guadalupe. Sus elementos dan cuenta del orgullo por sus tradiciones y de sus esfuerzos para que no se pierda la concepción festiva que tienen los mexicanos de la muerte, algo que llama la atención del mundo. A principios del siglo XX se añadió la Catrina, la calavera creada por el grabador José Guadalupe Posada, que vestida de varias formas, marca la visión satírica de burla que se tiene con la muerte en el México. Los alebrijes, que fueron creados por un artesano mexicano, Pedro Linares López. Una artesanía hecha de cartonería y con colores vibrantes que representan animales fantásticos, comenzaron a popularizarse a partir de la segunda mitad del siglo XX. México es el único país del mundo que tiene esta relación con la muerte, de temor, admiración y burla en estas fechas. No obstante, en otros países del mundo también se recuerda a los muertos a finales de octubre e inicios de noviembre. Ahora que sabes el significado de Día de Muertos, conserva esta tradición tan nuestra, que es valorada en todo el mundo, y celebremos a nuestros difuntos. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.